Queridos hijos y muy queridos hermanos míos también todos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, yo llamaría mi pequeño rebaño, no porque yo me considere en modo alguno vuestro pastor, que no lo soy y vosotros lo sabéis bien, sino porque de verdad y entrañablemente os quiero a todos, con todo mi corazón, tanto a vosotros los que estáis aquí frente de mí, los muchachos, como a los mayores de fuera que nos oyen también. Porque esa frase tan cariñosa y tan entrañable es precisamente la utilizada por nuestro Señor Jesucristo, y utilizada cuando se dirigía exclusivamente a los suyos, a sus verdaderos discípulos, que son los que le escuchaban y llevaban en el corazón las palabras del Maestro y ponían a cabo sus enseñanzas. Yo a mí a veces pienso si realmente vale la pena dirigirse a otra clase de personas, a esas personas a las cuales no les interesa en modo alguno la palabra de Jesucristo ni las enseñanzas de Jesucristo, incluso la predicación de Jesucristo y la transmisión de sus enseñanzas les parece cosa de risa, porque francamente han perdido la fe y no creen en Jesucristo ni creen en nada de contenido sobrenatural, viven como paganos. Y por eso me pregunto si a esta clase de personas vale la pena dirigirles palabras al viento, que es como predicar en el desierto. Por lo tanto, vosotros que escucháis con cariño y con ilusión las palabras del Señor y que os aprovecháis de ellas, pues yo, haciendo lo que puedo, pues me dijo a vosotros, y más cuando se trata de la homilía de hoy, en la que nuestro Señor, pues también dentro de lo que es el sermón de la última cena, el sermón de despedida, nos habla nada más y nada menos que de la persona del Espíritu Santo y de la conveniencia para nosotros de que Él se vaya, porque si no se va no vendría a nosotros el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos conduciría hasta la verdad completa, etcétera, etcétera. Y realmente cuando oímos estas palabras del Señor nos suenan extrañas, como siempre. Realmente las palabras del Señor, por su profundidad, por su grandeza y por su misma belleza, siempre nos suenan a cosas en cierto modo inaccesibles para nosotros. ¿Cómo puede decir el Señor, como dice en el Evangelio de hoy, que nos conviene que Él se vaya? ¿Cómo nos va a convenir su ausencia? ¿Cómo podemos resistir su ausencia entre nosotros? ¿Y cómo no dejaremos de sentir la nostalgia de su presencia y el deseo de verlo de nuevo y de estar con Él y de escuchar sus enseñanzas y de recibir el amor entrañable que desborda su corazón y se desborda en nosotros? Ese amigo del alma tan querido y ese maestro tan entrañable al que le hemos tomado tanto cariño y al que le debemos ya, le ha dado sentido a nuestra vida y a nuestra existencia, nos ha enseñado la forma de vivir y la forma de amar a los demás y sobre todo de amar a Dios, y cómo no hemos sido creados precisamente para eso. Nosotros que pensábamos que nuestra vida no servía para nada y no tenía sentido, y de pronto gracias a Él, que nos demostró su amor hasta dar la vida por nosotros, gracias a Él, descubrimos que nuestra vida era maravillosa, que tenía un sentido, que habíamos sido creados para amar, para recibir el amor de Dios y amarlo a Dios también a nuestra vez y difundir ese amor a los demás. Y nos enseñó a ser hombres y a ser felices, y nos predicó el sentido de la bienaventuranza, y nos dijo cosas tan increíbles que jamás se nos habían ocurrido, como que era mucho mejor la pobreza que la riqueza, bienaventurados los pobres, porque Dios es el reino de los cielos, y que el sufrimiento no era tan malo como nosotros creíamos, porque bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados, y tantas cosas. Pero en fin, ¿cómo nos puede decir el Señor, y lo vamos a entender como lo hace el Evangelio de hoy, que nos conviene que Él se vaya? Dice, sí, ya sé que os habéis puesto tristes porque os he dicho que me marcho, pero os digo en verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Paráclito, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré.
Y entonces Él os dará testimonio de mí y os recordará todas las enseñanzas que yo he puesto en vuestro conocimiento, en vuestro corazón, y acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, entonces es que la presencia del Espíritu Santo os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Es que su presencia, la del Espíritu Santo entre nosotros, es más importante que la presencia de Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Y podemos preguntar, pero si eso es así, ¿pero quién es el Espíritu Santo? Una pregunta que es más importante de lo que parece, porque en realidad es verdad. El Espíritu Santo, dentro de lo que es el seno de la Santísima Trinidad, las tres personas divinas, absolutamente diferentes como personas, pero completamente idénticas en la naturaleza, porque Dios es uno y solo. Pero uno y solo, en el cual constan tres personas absolutamente diferentes como personas. La persona del Padre totalmente diferente de la del Hijo, y esta del Espíritu Santo y del Padre. Enteramente, cada una es una persona distinta, pero una misma y sola y única esencia, un todo en uno, que es la esencia divina, que es absolutamente unicísima y simplifísima. Pero entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Que es la persona divina precisamente más desconocida. Los padres antiguos de la Iglesia le llamaban al Espíritu Santo el gran desconocido. Y es que precisamente por eso de que es el Espíritu Santo nos resulta muy difícil de entender hasta cierto punto, dentro de lo posible y lo que es capaz de nuestra razón. Entendemos algo de lo que es la generación del Hijo y por supuesto de lo que es el Padre, la persona divina y la persona primera de la Santísima Trinidad, de la cual tienen origen las otras dos. Pero el Espíritu Santo, el gran desconocido, ¿quién es? Es un espíritu, es el Espíritu de Jesucristo, procede de Jesucristo y por supuesto del Padre. Pero dice el Señor que Él es el que dará testimonio de Él, porque de Él procede y no hace más que hablar de lo que ha oído de Él. Entonces el Espíritu de Jesucristo son sus enseñanzas, es su recuerdo entre nosotros, en absoluto, de ninguna manera. El Espíritu Santo es una persona absolutamente real y además divina. ¿Pero quién es? Pues se podemos preguntar a Él. Pero entonces la dificultad aumenta más todavía, porque si lo hiciéramos, lo primero que nos diría es que yo no hablo nunca de mí mismo. El Espíritu Santo nunca habla de sí mismo, jamás. Cosa más extraordinaria. A nosotros que nos gusta tanto hablar de nosotros mismos, el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Habla y se refiere exclusivamente a Jesucristo. Él es nuestro monitor y nuestro maestro con respecto a Jesucristo. Si algo sentimos nosotros con respecto al Señor, y si algún sentimiento de amor hay en nuestro corazón con respecto a Jesús, se lo debemos sola y exclusivamente al Espíritu Santo. Cualquier cosa que digamos los hombres de nuestra parte referente a Dios o referente a Jesucristo son, en el mejor de los casos, puros balbuceos. Eso en el mejor de los casos, porque los hombres somos incapaces de hablar de Dios e incapaces de hablar de Jesucristo. Y si lo hacemos, es en la medida en que dejamos que Él, el Espíritu Santo, a través de nosotros, pobres de nosotros, pues hable sus palabras e influya en vuestros corazones, e ilumine vuestros corazones. Es el que dibuja en vuestro corazón la persona de Jesús, esa persona al que tanto amamos, al que le hemos dado nuestra vida. Él mismo se ha constituido en nuestra propia vida, vivimos en Él y por Él, pero al que nunca hemos visto con nuestros sentidos corporales, como decía San Pedro, al que amáis sin haberlo visto nunca. Y como le decía el mismo Jesús al apóstol Tomás: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que han creído en mí sin haberme visto. Y vosotros le amáis, y le amáis con todo vuestro corazón,
le habéis entregado vuestra vida y es absolutamente vuestro todo y vuestra ilusión sin haberlo visto. Pero es entonces precisamente el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo, el que dibuja en vuestro corazón y pone en vuestro corazón la figura de Jesús de forma mucho más perfecta que podía hacerlo cualquier dibujante humano o cualquier orador humano. Yo podría decir, yo cualquier ministro de Dios, cualquier cosa acerca de Dios o de Jesucristo, lo cual no sería, como os he dicho antes, más que meros balbuceos, y no sería absolutamente nada, ni le diría nada a vuestro corazón. Solo en la medida en que dejemos que el Espíritu Santo hable a través nuestro, porque Él es el gran maestro, solamente habla de Jesucristo. Él nunca habla de sí mismo, dice el Señor, nunca habla de sí mismo, siempre se refiere a Jesús. Es nuestro maestro, es nuestro monitor y es el que nos enseña de verdad. Pero ¿quién es? Difícil de entender, el gran misterio. Por eso, porque estamos precisamente ante el misterio más importante y más difícil de entender de toda nuestra fe, cuál es el misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas como personas y sin embargo en la unidad de una sola esencia divina, un solo Dios. El gran misterio. Por eso se cuenta, como sabéis muy bien, de San Agustín, aquel gran sabio, el obispo de Hipona, grandísimo santo, cuyas obras son inmortales y aún siguen teniendo perfecta actualidad hoy día. Su libro, por ejemplo, de las confesiones de San Agustín, es perfectamente actual y es uno de los libros más leídos junto con la Biblia de todos los libros del mundo, las confesiones de San Agustín. Pues bien, consta de San Agustín, este grandísimo sabio. A propósito de sabio, esto me recuerda eso que vosotros conocéis muy bien a propósito de Sócrates. Ya sabéis que en cierta ocasión le consultaron al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, ya sabéis que es un verdadero misterio de la historia. Era un templo dedicado al dios Apolo, que estaba en Delfia, cerca del monte, a la falda del monte Parnaso. Y en él pues había de vestales, sacerdotes, sacerdotisas, y se decía que en él actuaban las musas y las néyades, etc. A ese sitio iba la gente a consultar, porque había fama de que las respuestas que le daba el oráculo, el famosísimo oráculo de Delfos, siempre decían la verdad y se podía consultar por cualquier cosa. Iban personas ricas, personas pobres. Pues bien, en cierto caso encuentran que le preguntaron al oráculo quién era el hombre más sabio de toda Grecia, y dijo que era Sócrates. Y cuando se lo refirieron a Sócrates se quedó sorprendido y dijo: caramba, yo soy el hombre más sabio de toda Grecia. Pues será porque no sé absolutamente nada, porque yo solo sé que no sé nada. Y esa frase, como sabéis, quedó como lapidaria y firme en toda la historia de la humanidad. Solo sé que no sé nada. Una frase propia de un hombre verdaderamente inteligente, porque los hombres verdaderamente inteligentes, si es que lo son, saben que no saben nada, o que lo que saben es tan poco, y comparado con lo que ignoran, está entre la distancia, que realmente no saben nada, propio del hombre inteligente, al contrario de los hombres carentes de cerebro o carentes de inteligencia, que piensan que se lo saben todo, cuando en realidad es pura ignorancia lo que tienen. Como dice la Biblia, la sabiduría humana es necedad ante Dios. Por eso, hijos míos, y lo digo con todo el corazón, que vuestro entendimiento se ajuste siempre a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos enseña, y en esa medida estaréis en la verdad. Precisamente, como dice Jesús en el Evangelio de hoy, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y es el que nos conducirá a la verdad y a la verdad completa, y es el que pondrá en nuestro corazón el amor a la verdad. Y pensad, como os he dicho tantas veces, que vivimos en un mundo de mentiras, de falsedades y de engaños. Por lo tanto, dejarse conducir por el Espíritu de verdad,
que es el Espíritu Santo, es dejarse llevar por caminos seguros, absolutamente seguros, y librarse del engaño y de la mentira que hoy día flotan en el ambiente y que con fuerzas humanas es absolutamente imposible librarse de ellos, de tales falsedades y de tales mentiras. El espíritu de mentira es el espíritu de Satanás. Pues bien, decíamos que San Agustín, según cuenta la leyenda, en cierta ocasión iba por una playa e iba reflexionando acerca de cómo podía ser, o en qué podía consistir, o cómo se podía explicar el misterio de la Trinidad. Tres personas distintas como personas, pero unicísimas en la unidad de esencia, un solo Dios. Y dándole vueltas, y no encontraba solución al misterio. Y se encontró de pronto un niñito en la misma orilla del mar, que estaba con un cubo pequeño, sacando agua del mar, introduciéndola en un pocito que había hecho en la misma arena. Sacaba agua del mar y la echaba en el pocito. Y esa operación la repetía una y otra vez. Por supuesto, el pocito pues nunca se llenaba de agua porque siempre la arena la absorbía. Y la cantidad de agua en el mar seguía siendo la misma. Y se acerca a San Agustín y dice: pero niño, ¿qué estás haciendo? Si es un desmedido disparate tratar de meter el agua del mar en ese pocito tan pequeño. Eso es absolutamente imposible. No ya difícil, sino imposible. Y entonces el niño se encara con él y dice: pues mira, hombre sabio, o que mortal te tienes, más difícil todavía y más imposible es que tú llegues a resolver aquello en lo que consiste el misterio de la Santísima Trinidad. Pues bien, como os digo, es una persona divina. Y además sería inútil preguntárselo a él, porque nos referiría enseguida y nos conduciría enseguida a Jesucristo, que es su propia misión. Por lo tanto, y esto podríamos preguntar: ¿por qué dice el Señor que nos conviene que se vaya de entre nosotros? Pues si entonces, acostumbrados a su presencia, al calor de su cariño, a la intimidad de su amistad, a ese amor que se desprende de su persona, que nos ha seducido y nos ha hecho enamorarnos de él, ¿cómo nos va a convenir que se nos vaya? Pues ese es el gran misterio de la existencia cristiana, hijos míos, que yo desearía pues poner en vuestro corazón siquiera un cierto conocimiento de él. Es necesario que se vaya, porque si no, no sería posible para nosotros compartir los sufrimientos y la muerte de Jesucristo, un sufrimiento y una muerte que él sufrió por amor a nosotros y para borrar de nuestra existencia unos pecados que él no había cometido y nosotros sí. Pero sin su ausencia no sería posible sufrir, no podríamos compartir la muerte de Jesucristo. Y compartir los sufrimientos y la muerte de Jesucristo, hijos míos, es como si sería, por poner un pobre ejemplo, compartir los sufrimientos del amigo más querido. Y de un amigo cuya amistad y cuyo amor sería para nosotros la vida misma, y de los que no podríamos prescindir. Y lo amamos tanto que a toda costa querríamos sufrir con él. Y aunque nuestros sufrimientos no fueran necesarios para la purificación de nuestros propios pecados, aún así, solo por el hecho de estar con él y de compartir su existencia y de sufrir con él, es algo por lo cual sentiríamos tanta felicidad, estar con él, compartir con él sus propios sentimientos, sus propios afectos, sus propios sufrimientos. El amor lo convertiría tal cosa para nosotros en algo tan maravilloso que a toda costa, aunque no fuera necesario para nuestra propia salvación, querríamos sufrir con él. Por eso es conveniente que se nos vaya, y por eso es conveniente que él nos envíe su propio espíritu, para que la persona de su propio espíritu nos lo haga presente a Jesús y nos explique sus enseñanzas, nos las haga comprender, y sobre todo
que haga actuar en nuestro corazón siempre el sentimiento de su presencia, la de Jesús, sin la cual no podríamos vivir. Y dice el Señor unas palabras muy extrañas también. Siempre sus enseñanzas son tan profundas. Dice, y cuando venga, juzgará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice de pecado porque no creyeron en mí. Realmente es inexplicable con las fuerzas únicas del entendimiento humano, es inexplicable la iniquidad de la que es capaz el corazón humano al negar la existencia de Jesucristo, la realidad de Jesús, la verdad y la grandeza y maravilla de sus enseñanzas, toda la grandeza y gloria de las realidades que ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón, negarlo por negarlo, sin razones ningunas. La misma razón humana, libre de prejuicios, nos habla de la necesidad de la presencia de Dios y de la existencia de Dios en un universo que por sí solo jamás se hubiera podido hacer, porque él ¿cómo se iba a hacer él mismo si no existía? Entonces, sin razones ningunas, y solo porque así lo decide de su propia voluntad, con razones que en realidad examinadas resultan ser absolutamente falsas, niegan su existencia, que sería pues la bofetada más grande que podríamos propinarle a una persona, negar incluso su propia existencia. Pues la negamos. El mundo niega por negar mi existencia, por negarme, porque no creyeron en mí. Yo he estado entre ellos, he sido para ellos la luz, les he hablado, no han querido oír mis palabras, no han querido oírlas, ni escucharlas, ni creerlas, y por eso están en el pecado, y permanecen en su pecado, y morirán en su pecado. Por eso será juzgado el mundo, porque no creyeron en él. Y lo acusará también de justicia, porque ya no estaré más entre vosotros. Claro, si lo hemos rechazado, pues es justo que se vaya. ¿Os acordáis de aquello que sucedió en Genesaret? No precisamente en Genesaret, sino cuando expulsó a los cerdos del cuerpo de aquel endemoniado en Gerasa, y los demonios le pidieron que los dejara entrar en el cuerpo de una manada de cerdos que se encontraba cerca, y Jesucristo se lo permitió, y los cerdos, ante sentir aquel extraño sentimiento, enloquecidos se lanzaron todos al mar y se ahogaron. Los gerasenos, al enterarse, llegaron, y al darse cuenta de que habían perdido sus cerdos, ante la presencia de Jesucristo y la necesidad de elegir, pues le dijeron que se marchara. Se habían quedado con sus cerdos y por lo tanto que se largara, que se marchara de allí y no volviera a aparecer más por esas tierras. Preferían sus cerdos a la presencia de Jesucristo. Pues eso, lo rechazaron, me rechazaron, y por lo tanto ya no estaré más entre ellos. El Espíritu Santo los acusará, por lo tanto, de justicia y de juicio. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y condenado. Hijo mío, vosotros sabéis muy bien que al príncipe de este mundo le ha sido concedido por un cierto tiempo un extraordinario poder por el cual pues está llevando la condenación a millones, iba a decir a millares, a millones de hombres. Millones de hombres que han preferido la mentira, que se han olvidado del amor a la verdad, se han olvidado de Dios por completo y han seguido al espíritu de la mentira, del engaño y del error. Pero eso, aunque durante cierto tiempo al espíritu de la mentira, al príncipe de este mundo, por eso le llama príncipe de este mundo, porque realmente lo es señor de este mundo, le ha sido concedido un poder extraordinario. Ese poder es transitorio.
Ahora, durante ese tiempo, realmente, el poder de Satanás será tan horrible que será capaz de engañar a la mayoría de los hombres. Tanto es así que solo quedará en pie ese pequeño rebaño al que hacíamos alusión al principio, que sois vosotros, que sois los fieles de Jesús y que sois los que hacéis verdad las palabras del Señor de que la iglesia de Jesucristo, las puertas del infierno, no prevalecerán jamás contra la iglesia de Jesucristo. Pero mientras tanto, ese pequeño rebaño ha de permanecer, como ocurre actualmente, hijos míos, en lo que yo llamo la vida de las catacumbas, como los primeros cristianos, escondidos, perseguidos incluso, despreciados, olvidados por el mundo en el mejor de los casos. Y ahí estáis vosotros, esos sois vosotros. Vosotros sois los que hacéis realidad en el mundo todavía muy pocos, por eso le llama a Jesús pequeño rebaño, busil lugres, rebañito mío, muy pequeño. Hacéis realidad en el mundo la presencia de Jesús, y hacéis realidad en el mundo la presencia indestructible de la iglesia, contra la cual jamás prevalecerán las puertas del infierno, pero será en vuestra vida, en vosotros, que sois los que todavía quedáis, los pocos que quedáis, y que hacéis realidad en el mundo la presencia de la iglesia, la autoridad de la iglesia. Eso suena a cosa terrible, pero sin embargo así es. Terrible para el mundo, consoladora para vosotros. Rebañito mío, mi pequeño rebaño, con ese amor y con esa entrañable ternura con que Jesús nos ama, hijos míos, y de la cual yo desearía saber hablar y me resulta imposible. Vosotros no os podéis imaginar lo que resulta para un pobre ministro del Señor intentar hablar de Jesucristo o de Dios y aún menos del Espíritu Santo. A mí realmente me asusta, y el sentido de la responsabilidad y de mi propia ineficacia, y sabedor de que mis palabras únicamente tendrían valor en la medida en que fueran vehículo de las palabras de la presencia del Espíritu Santo, cosa de la cual yo en mi vida no puedo afirmar en modo alguno, pues suscita en mí un sentimiento de tanta responsabilidad y de tanto temor y hacia vosotros de entrañable cariño. Ya os digo, es en ese sentido, los ministros de Dios es para tenernos lástima. Os lo digo con todo el corazón, pero sin embargo es la misión que Dios nos ha encomendado y la cruz que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Ay de mí si no predicara, decía San Pablo. La parte quizá más difícil de nuestro sacerdocio, o de las partes más difíciles, hablarle a los hombres acerca de Dios. Imposible si no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, y pretender que el Espíritu Santo vive en nosotros es una pretensión tan difícil, y sin embargo Él es el que pondría la llama de fuego en nuestro corazón, el que haría realidad las palabras de Jesús: yo he venido al mundo a traer fuego, y qué de querer sino que arda. Yo el domingo pasado, hijos míos, os predicaba acerca del terrible peligro que entraña la vida de aburrimiento, la vida de ordinariez y de vulgaridad, la vida carente del amor a Dios, que es lo único que le da sentido y orientación y gozo a nuestra vida. Precisamente el gozo es uno de los frutos primerísimos que produce el Espíritu Santo en nuestra alma. El gozo, el amor, la paz, la grandeza de alma. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma no se puede tener ni alegría, ni paz, aquella paz de la que hablaba Jesús y que la prometía para nosotros, ni grandeza de corazón, grandeza de ánimo. Los hombres de grandeza de corazón y de ánimo son aquellos en los cuales se hace realidad la presencia del Espíritu Santo, sin la cual tal grandeza de corazón es imposible. La bondad, la fe, la compasión, el don de la fe, se lo debemos al Espíritu Santo, hijos míos. Y sin el don de la fe
que es nuestra vida. El justo vive de la fe, decía San Pablo, y sin el don de la fe no hay salvación en absoluto, no hay posibilidad de salvación, ni posibilidad de amar a Dios, ni de conocerlo, ni de tratarlo, ni de dejarse seducir por Él. El que creyere y se bautizare se salvará, el que no creyere se condenará. La fe, la mansedumbre, la continencia, la castidad, la pureza, el gozo, la alegría, todos ellos son frutos del Espíritu Santo hecho realidad en nuestra alma gracias a su presencia. Y con los frutos, los dones, los 7 dones del Espíritu Santo, únicamente poseedores de aquellos que son capaces de verdad de recibirlo al Espíritu Santo. El don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de fortaleza. La fortaleza. ¿Por qué hay en el mundo tanta cobardía y tanto miedo y tanta apostasía y tanta traición y tanta falta de lealtad? Porque se carece de la fortaleza, de la valentía, de la reciedumbre. Dones exclusivos y propios del Espíritu Santo en nuestra alma. El don de fortaleza, el don de piedad, el don de temor de Dios, el don de ciencia, el don de consejo. Ay, esos dones cuya presencia en nuestra alma, hijos míos muy amados, nos hacen más que humanos divinos, porque realmente son dones divinos. Y nuestra pobre naturaleza humana, dañada por el pecado y redimida por Jesús, con la presencia del Espíritu Santo y llena de esos frutos que Él produce y de sus dones que Él nos proporciona, se hace gloriosa, se hace inefable, maravillosa. Con ellos, con esos dones y con esos frutos, podemos marchar y vivir en medio de los hombres, dando testimonio viviente de Jesucristo, más a través de nuestra propia vida que de nuestras pobres y propias palabras. Ese testimonio de Jesús, acerca del cual los hombres están tan necesitados, ver para creer, porque hoy día su ausencia es patente en el mundo, sobre todo en el mundo de los ministros del Señor. Tanta apostasía y tanta deserción en el mundo de los ministros del Señor. Y hacen falta tales ministros y tales personas, tales seglares y tales niños y tales mayores y tales ancianos, todos esos que llenos del Espíritu de Dios dan testimonio viviente, hiriente, punzante, convincente de la presencia de Dios entre nosotros. Porque Él era la luz, pero las tinieblas no la quisieron recibir. Vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron, como dice el Evangelio de San Juan. Y esto es tan importante que fijaos en unas palabras del Señor que a mí siempre me han parecido durísimas de entender y de las más duras del Espíritu Santo, del Evangelio. Palabras como las del Evangelio cuando dice Jesús que en su segunda venida apenas se encontrará fe sobre la tierra, y que ellas son bastante duras de oír y de entender. Pues estas parece que aún no son más todavía. Fijaros lo que dice el Señor, y que está con palabras que están contenidas en el capítulo 12 de San Mateo. A mí siempre me han impresionado estas palabras. Pues realmente son espeluznantes. Dice el Señor, precisamente hablando del Espíritu Santo: cualquier pecado o blasfemia le será perdonado a los hombres, cualquiera de ellos. Cualquier pecado o blasfemia que sean capaces los hombres de cometer les será perdonado, pero, añade, pero al que hable mal del Espíritu Santo no será perdonado en absoluto, ni en este mundo ni tampoco en el otro. Pero el que hable mal del Espíritu Santo
a ese tal no se le ha perdonado ni en este mundo ni tampoco en el otro. Esto es terrible. Y está contenido estas palabras, como digo, en el capítulo 12 de San Mateo, por si alguno las quiere releer o consultar. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo, hijos míos amados, es el mismísimo corazón de Dios. Porque Dios, como dice San Juan, es todo amor. Pero el amor se le atribuye de una manera especial al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que lo pone en nuestra alma. Y hablar mal del Espíritu Santo es hablar mal y despreciar el amor de Dios. Y reírse del amor de Dios. Y despreciar el amor de Dios es destruir el amor. Y el amor es el motor, la fuerza y el dinamismo de toda la realidad humana y de toda la existencia humana, e incluso de toda la existencia del universo. El amor que, como decía Dante, mueve al sol y a las estrellas. El amor para el que vosotros habéis sido creados. El amor que fue capaz de dar por vosotros para demostrar su realidad hasta su propia vida. Porque habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si vivir es amar y ser amado, si vivir es amar y ser amado, yo prefiero vivir enamorado. Si el amor es dulce fuego que abrasa el corazón, muera yo luego. Si vivir es amar, y si el amor es llama que como fuego abrasa el corazón, muera yo luego. San Juan de la Cruz, hablando del Espíritu Santo y hablando de esa llama de fuego que el Espíritu Santo pone en vuestro corazón, hijos míos, ¿cómo quisiera yo saber hablaros de esto? San Juan de la Cruz, en su libro de la llama de amor viva, en una de sus más bellas estrofas, hablando del fuego que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, decía el santo de Fontiveros, decía: oh llama de amor viva, que tiernamente de mi alma, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres y rompe la tela de este dulce encuentro. Yo he venido a la tierra a traer fuego, y qué de querer sino que arda. Y si ese fuego de Jesús, del Señor, no arde en vuestro corazón, entonces, hijos míos, ¿qué es vuestra vida? Si ese fuego nos impulsa a ser valientes, a dar testimonio de Él, a emprender esa difícil, arriesgada y venturosa aventura de vivir, de hacer actual la presencia de Jesucristo del mundo en vuestra propia vida, si esa llama no arde en vuestra vida, en vuestro corazón, entonces vuestra vida no tiene sentido y es una existencia perdida, como así es la existencia de millones de hombres, tal como os lo he dicho antes. Porque yo he venido al mundo para que tengáis vida y además la tengáis en abundancia, decía Jesús. Tened en cuenta, hijos míos queridos, tened en cuenta que decía San Pablo, me parece que era en la carta a los Gálatas, decía: ¿acaso no sabéis? No, en la primera de los Corintios, quiero recordar que era en la primera de los Corintios, cuando decía el apóstol: ¿acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo vive en vosotros? Y un poquito más adelante, en esa misma carta de la primera de los Corintios, añadía el apóstol: ¿acaso no sabéis que por ser templos de Dios y porque el Espíritu Santo vive en vosotros, vuestro cuerpo no os pertenece y no es vuestro, y por lo tanto no lo podéis profanar, porque sois verdaderos templos de Dios y en vosotros vive realmente el Espíritu Santo? Por lo tanto, decía el apóstol en la primera de los Corintios, quiero recordar, por lo tanto vuestro cuerpo no os pertenece
y no es vuestro, y es templo sagrado. Cualquier pecado o blasfemia le será perdonado a los hombres, pero el que hable mal contra el Espíritu Santo, a ese tal no se le será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. Y cuando viniere, él acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y ha sido condenado. Ciertamente le ha sido concedido un inmenso poder y ciertamente lo está llevando a cabo. Y ciertamente está siendo motivo de sufrimiento para muchos verdaderos cristianos. Tranquilos, porque cuando veáis que todo esto sucede, levantad vuestras cabezas, porque ha llegado el momento de vuestra redención y porque vuestra victoria, como es la victoria de Jesucristo, y vosotros la compartís con Él, es una victoria segura. Y esos sufrimientos vuestros no se pierden jamás y no son desaprovechados. Y esa persecución de la que ha sido objeto y esa confusión que a veces sentís en vuestra alma ante la realidad de la Iglesia actual y del mundo presente, esa confusión se convertirá en luz, y esa persecución que ahora sufrís se convertirá algún día en gloria para vosotros. Hijos míos, hermanos míos amados, ojalá que el Espíritu Santo, no digo ya que sea una realidad en vuestras almas, porque lo es, sino el sentimiento de la presencia del Espíritu Santo en vosotros sea real, sea para vosotros consciente y sea patente ese sentimiento, porque realmente el Espíritu del Señor está en vuestra alma y es el que conduce vuestra vida y vuestra existencia. Ojalá que el Espíritu del Señor condujera, o lo dejáramos que condujera los ministros del Señor a través de nuestras pobres palabras, condujera a Él sus enseñanzas, y porque es la única forma de prender el fuego del amor divino en vuestros corazones. Nosotros los hombres, como os he dicho antes, no podemos hacer, en el mejor de los casos, más que balbucear, y en el peor de los casos decir disparates y cosas inanes y vacías sobre Dios y sobre Jesús. Hijos míos muy amados, que el Espíritu Santo sea luz de vuestras almas, que su presencia haga realidad en vuestras vidas la presencia de Jesús, y actualice en vosotros el amor loco, porque si no es loco no es verdadero amor por Jesús. El amor siempre, el verdadero amor siempre es enamoramiento, siempre es de haberse dejado prender y seducir por la persona amada. No es sencillamente un sentimiento de aprecio o de estima o de respeto hacia una persona a la que decimos amar. Es haberse dejado prender por él, por esa persona amada, seducir por él, pescar por él. Es una persona tan amada como que ella nos ha dado su propia vida, y nosotros, porque el amor siempre es recíproco y bilateral, le hemos dado también nuestra propia vida, porque el amor es eso, es amar y es recibir, porque la persona que ama y está enamorada desea con todo su corazón que la presencia de la persona amada, que la persona amada sea suya, pero él al mismo tiempo desea ser objeto de pertenencia a la persona amada, porque como decía la esposa del Cantar de los Cantares, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. ¿Cómo se nos olvida a veces esto? Muchas veces piensan que Dios es el objeto del culto, del respeto, el objeto de nuestras peticiones, el objeto de nuestra petición de arrepentimiento y perdón de nuestros pecados, el objeto de cómo nos dirigimos a Él cuando sentimos tantas y tantas necesidades, y no nos damos cuenta que el amor a Dios y el amor de Dios es recíproco, nuestro hacia Él, de Él hacia nosotros. Yo nunca os llamaré siervos, sino amigos, porque vosotros sois mis amigos. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y en otro lugar añade, para insistir más en ello y hacerlo más firme y patente, mi amado es para mí
Y no solamente es para mí, sino que a mí tienden todos sus anhelos. Es decir, todos los anhelos de Dios. Fijaos qué cosa más disparatada, acerca de la cual hemos pensado tan poco. Todos los anhelos de Dios, todos los deseos de Dios, todos los pensamientos de Dios y toda la capacidad de seducir y de amar que Dios posee, la enfoca, la dirige, la encauza hacia nosotros, porque nos desea. Por eso el Verbo se hizo hombre, para que el hombre pudiera amar a lo divino y para que yo mismo pudiera amar también a lo humano. Gracias a eso podemos hacer oración y podemos tratar con Él y podemos tratarlo de tú a tú y podemos tratarlo como amigo y podemos hacerlo objeto de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestra ternura, y Él a nosotros de igual forma y manera. Y nada más, hijos, no puedo cansaros más. ¿Qué más? Y como os he dicho antes, sino desearos que la presencia del Espíritu Santo se haga patente en vuestras almas. No que sea la realidad, ya os lo he dicho antes, porque ya es la realidad, ya lo es, sino que sintáis vosotros el sentimiento de su presencia y actuéis en consecuencia. Que Él, hijos míos, y nuestra Madre del Cielo os bendiga.